Terquez con Dios. Cuando Dios ejerce autoridad no tiene necesidad de consultarnos ni de conseguir nuestra aprobación. Simplemente nos exige que obedezcamos a su autoridad y reconozcamos que si esto es Dios, es bueno. A los hombres siempre les gusta argumentar, pero ojalá no preguntemos, ¿hay alguna razón real para que seamos salvos? No hay ninguna razón. Yo no quise ni corrí, pero soy salvo. Esto es lo más irracional que puede suceder. Pero Dios tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. El alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para belleza u obra de arte y otro para usos serviles. Es cuestión de autoridad, no de razón. La dificultad fundamental que hoy día tenemos los hombres es que todavía vivimos basados en el principio de la ciencia del bien y del mal, bajo el poder del razonamiento. Si la Biblia fuera un libro de argumentos, de seguro que discutiríamos todo. Pero en Romanos 9 Dios abre la ventana del cielo y nos ilumina no para arguir con nosotros sino para preguntarnos, ¿quién eres tú? La gloria de Dios nos libra de la razón. No es fácil que los hombres se libren de las palabras denigrantes. Más difícil aún es que se libren de los razonamientos. Cuando era joven, frecuentemente me ofendía por las cosas irrazonables que Dios hacía. Posteriormente leí Romanos 9 y por primera vez en mi vida tuve un pequeño contacto con la autoridad de Dios. Comencé a ver quién era yo, solamente un ser creado por Él. Y me dije, ¿cómo me atrevo a replicarle impertinentemente con mis palabras más razonables? El que está por encima de todo vive en gloria inaccesible. Una vislumbre de un poco de su gloria nos pondría de rodillas y nos haría desechar nuestros razonamientos. Solamente los que viven muy lejos de su gloria pueden ser altaneros. Los que se sientan en las tinieblas pueden vivir de razonamientos. Pero nadie en todo el mundo puede verse realmente a la luz de su propio ardor. Sin embargo, en cuanto el Señor le conceda un poco de luz y le permita ver un poco de la gloria de Dios, caerá como muerto, como ocurrió una vez con el apóstol Juan. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que de una vez por todas entendamos cuán miserables y ruines somos. Entonces no osaremos contestar impertinentemente a Dios. A la reina del sur se le mostró un poco de la gloria de Salomón y se quedó asombrada. Aquí hay uno mayor que Salomón. ¿Qué importa mi débil razón? Desde que Adán pecó tomando el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la razón ha llegado a ser el principio vital del hombre. Solo después que se nos manifiesta la gloria del Señor venimos a darnos cuenta de que no somos más que perros muertos y masas de barro. Todos nuestros argumentos se desvanecerán a la luz de su gloria. Cuanto más vive una persona en la gloria, tanto menos raciocina. Si alguien discute mucho, podemos saber que jamás ha visto la gloria. Durante estos años empiezo a aprender que frecuentemente Dios actúa sin razón. Aun cuando no entiendo lo que Él hace, todavía aprendo a adorarlo, porque no soy más que un siervo. Si hubiera entendido todos sus caminos, yo mismo me habría sentado en el trono. Pero una vez que veo que Él está muy arriba de mí, que solo Él es Dios en lo alto, me postro en polvo y cenizas, desapareciendo todos mis razonamientos. De aquí en adelante, solo la autoridad es real para mí. La razón, el bien y el mal ya no gobiernan mi vida. El que conoce a Dios se conoce a sí mismo y por lo tanto es librado de la razón. La manera de conocer a Dios es por medio de la obediencia. Ninguno de los que aún viven en sus razonamientos lo ha conocido. Tan solo los obedientes conocen verdaderamente a Dios. Así es como se elimina el conocimiento del bien y del mal que viene de Adán. De ahí en adelante nos es relativamente fácil obedecer. Yo Jehová vuestro Dios. Esta es la razón en Levítico 18:22, cada vez que ordena que el pueblo de Israel haga ciertas cosas, Dios interpola una frase. Yo Jehová vuestro Dios. Significa, hablo así porque yo soy Jehová vuestro Dios. No tengo por qué dar ninguna razón. Yo, Jehová, soy la razón. Si vemos esto, nunca más podremos vivir por la razón. Le diremos a Dios. Ya que antes vivía por el pensamiento y la razón, ahora me inclino y te adoro. Todo lo que has hecho, porque eres tú quien lo ha hecho, es suficiente para mí. Después de caer en el camino a Damasco, Pablo desechó todos sus razonamientos. La pregunta que hizo fue, ¿qué haré, Señor? De inmediato se somete al Señor.
Nadie que conozca a Dios discutirá, porque la luz juzga y desecha a la razón. El discutir con Dios implica que Él tiene que obtener nuestro consentimiento para todo lo que hace. Este es el disparate más grande. Cuando Dios actúa no tiene ninguna obligación de decirnos la razón, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Si bajamos a Dios con razonamientos, lo perderemos, porque lo haremos uno de los nuestros. En los razonamientos no tendremos adoración. En cuanto falta la obediencia, se pierde la adoración. Al juzgar a Dios con nuestra razón, nos constituimos a nosotros mismos en dioses. ¿Dónde, pues, está la diferencia entre el alfarero y el barro? ¿Tiene el alfarero que pedir el consentimiento del barro para hacer su trabajo? Ojalá que la gloriosa aparición del Señor ponga fin a todos nuestros razonamientos. Capítulo 10. Las manifestaciones de la rebelión del hombre. Continuación. 3. Los pensamientos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda a los Corintios 10, 4, 6. Un nexo entre la razón y el pensamiento. El hombre manifiesta su rebelión no solo en la palabra y la razón sino también en el pensamiento. Las palabras rebeldes provienen del razonamiento rebelde y el razonamiento a su vez se origina en el pensamiento. Por eso el pensamiento es el actor dominante de la rebelión. Segunda a los Corintios 10, 4, 6, es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, porque en estos versículos se señala especialmente el aspecto particular del hombre en donde se requiere la obediencia a Cristo. El versículo 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto indica que la rebelión del hombre se halla fundamentalmente en su pensamiento. Pablo indica que debemos destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Al hombre le gusta construir argumentos como fortalezas alrededor de su pensamiento. Sin embargo, es preciso destruir estos argumentos y llevar cautivo el pensamiento. Los argumentos deben ser desechados, pero el pensamiento, devuelto. En la guerra espiritual, es preciso tomar por asalto las fortalezas antes de poder llevar cautivo el pensamiento. Si no se desechan los argumentos, no hay ninguna posibilidad de llevar el pensamiento del hombre a la obediencia a Cristo. La palabra altivez del versículo 5 es edificio alto en el original. Desde el punto de vista de Dios, el razonamiento humano es como un rascacielos, que obstruye el conocimiento de Dios. En cuanto un hombre comienza a argumentar, su pensamiento queda sitiado y, por lo tanto, no es libre de obedecer a Dios, puesto que la obediencia es asunto del pensamiento. La razón manifestada exteriormente se convierte en palabras. Pero cuando los razonamientos se ocultan adentro, sitian el pensamiento y lo dejan incapacitado para obedecer. El hábito de razonar del hombre es tan grave que no puede ser destruido sin batalla. Con todo, Pablo no usa la razón para luchar contra la razón. La inclinación mental a argumentar debe ser enfrentada con armas espirituales, es decir, con el poder de Dios. Es Dios quien combate contra nosotros, porque nos hemos convertido en sus enemigos. Nuestro hábito mental de razonar es algo que heredamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero qué pocos son los que se dan cuenta de cuánta dificultad le ocasionan estas mentes nuestras a Dios. Satanás emplea toda clase de argumentos para esclavizarnos a fin de que, en vez de dejarnos aprender por Dios, nos convirtamos en enemigos suyos. Génesis 3 ilustra a 12a. A los Corintios 10. Satanás discutió con Eva, y ella, al ver que el árbol era bueno para comer, respondió con un argumento. No escuchó a Dios, porque tenía sus razones. Cuando prevalece la razón, el pensamiento del hombre cae en una trampa. La razón y el pensamiento están estrechamente unidos. La primera tiende a capturar al segundo. Y una vez que el pensamiento es capturado, el hombre se siente incapaz de obedecer a Cristo. Por lo tanto, si de veras queremos obedecer a Dios, tenemos que saber cómo la autoridad de Dios destruye a las fortalezas de la razón, capturando de nuevo la mente cautiva. En el Nuevo Testamento griego la palabra noema plural, noemata, se usa 6 veces.
Filipenses 4, 7. Segunda a los Corintios 2, 11. 3, 14. 4, 4. 10, 5 y 11, 3. Se la ha traducido al castellano por pensamientos, significando el ardido, los ardides de la mente. La mente es la facultad. El ardid, su acción, el producto de la mente humana. Por la facultad de la mente el hombre piensa y decide libremente y esto representa al hombre mismo. Así que si uno quiere preservar su libertad tiene que decir que todos sus pensamientos son buenos y correctos. No se atreve a exponerlos a la interferencia y, por tanto, tiene que rodearlos de muchos razonamientos. Por eso es que los hombres no creen en el Señor. Con mucha frecuencia están aprisionados en la fortaleza de un razonamiento u otro. Un incrédulo puede decir, esperaré hasta que sea bien viejo. O, muchos creyentes no se comportan muy bien. Por lo tanto, yo no puedo creer. O bien, todavía no. Esperaré hasta que mueran mis padres. De igual modo, hay razones que los creyentes pueden dar para no amar al Señor. Los estudiantes pueden decir que están demasiado ocupados en sus lecciones. Los hombres de negocios, que están demasiado ocupados en sus negocios. A los indispuestos les parece que su salud física está demasiado mala, y así sucesivamente. A menos que Dios destruya estas fortalezas, los hombres jamás serán libertados. Satanás los aprisiona por medio de las fortalezas de los razonamientos. La mayoría de los hombres están detrás de tantas líneas defensivas, que son incapaces de abrirse paso hacia la libertad. Solamente la autoridad de Dios puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para conocer la autoridad es preciso destruir primero los razonamientos del hombre. Solo cuando éste comience a ver que Dios es Dios como se afirma en Romanos 9, serán destruidos sus argumentos. Y una vez que sean destruidas las fortalezas de Satanás, no quedará ningún argumento más y los pensamientos del hombre podrán ser llevados cautivos para obedecer a Cristo. Solo después que sus pensamientos son capturados de nuevo puede un hombre obedecer verdaderamente a Cristo. Podemos notar si alguien ha tenido o no un encuentro con la autoridad, observando si se ha tratado debidamente con sus palabras, razonamientos y pensamientos. Una vez que uno tiene un encuentro con la autoridad de Dios, su lengua no se atreve a moverse libremente y sus razonamientos y, más que eso, sus pensamientos ya no se pueden expresar libremente tampoco. De ordinario el hombre tiene numerosos pensamientos, todos fortificados con muchos razonamientos. Pero vendrá un día cuando la autoridad de Dios destruirá todas las fortalezas del razonamiento que ha erigido Satanás, y volverá a capturar los pensamientos del hombre para hacerlo un esclavo voluntario de Dios, después de lo cual ya no pensará independientemente de Cristo. Le será enteramente obediente. Esto es liberación completa. El que no ha tenido un encuentro con la autoridad frecuentemente aspira a ser consejero de Dios. Tal persona no tiene sus pensamientos capturados otra vez por Dios. A donde vaya, su primer pensamiento consiste en cómo mejorar su situación allí. Sus pensamientos nunca han sido disciplinados. Por eso sus razonamientos son tantos y tan seguidos. Tenemos que dejar que el Señor haga una especie de operación quirúrgica en nosotros, para cortar hasta lo más recóndito de nuestros pensamientos, hasta que todos ellos sean llevados cautivos por Dios. Después de eso reconoceremos la autoridad de Dios y no nos atreveremos a razonar ni aconsejar libremente. El ser humano actúa como si en el universo hubiera dos personas que son omniscientes, Dios y él mismo. Es un consejero que sabe de todo. Tal actitud indica claramente que todavía sus pensamientos tienen que volver a ser capturados, que no sabe nada de la autoridad. Si yo fuera una persona cuyas fortalezas de razonamientos hubieran sido realmente derribadas por la autoridad de Dios, ya no podría dar consejos ni tendría interés en hacerlo. Mis pensamientos estarían sujetos a Dios y ya no sería una persona libre. La libertad natural es la base del ataque de Satanás. Así que hay que perder el derecho a ella. Estaría dispuesto a escuchar. Los pensamientos del hombre son controlados por uno u otro de estos dos poderes. El razonamiento o la autoridad de Cristo. En realidad, nadie en este universo puede ejercer libremente su voluntad, porque o es capturado por los razonamientos o es aprendido por Cristo. Por lo consiguiente, o sirve a Satanás o sirve a Dios.
Si un hermano ha tenido o no un encuentro con la autoridad, se puede notar fácilmente observando estas tres cosas. 1. Si usa palabras rebeldes. 2. Si argumenta delante de Dios. Y 3. Si todavía da muchas opiniones. La destrucción de los razonamientos es simplemente el aspecto negativo. Su consecuencia positiva es llevar cautivos todos los pensamientos